Si sientes que tu barca se llena de agua, ¿Y no encuentras salida? si crees que tus cadenas son imposibles de romper, Y si te preguntas, ¿quién va a mover la piedra? ¿Estás a punto de darte cuenta? Que lo mejor está por llegar. Un podcast donde conocerás sobre aquel que hace lo imposible posible. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Lo mejor está por llegar. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, una gran amiga mía, compañera de trabajo. Ella es Mariana Cejudo, trabaja con los salesianos para la animación vocacional y actualmente está estudiando teología. Así es. Pues gracias por la invitación. La verdad es que nunca había sido invitada a un podcast, solo a programas de radio, entonces es la primera vez y me da gusto a ver qué podemos compartir el día de hoy en un tema bien interesante. Sí, de hecho, bueno, el tema del día de hoy es el sentido de la vida, un tema bastante profundo, un poco complicado, pero una duda que todos nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, creemos. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte eso, si tú te has hecho la duda de cuál es el sentido que tiene tu vida. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que, o sea, esta pregunta del sentido es primero exclusiva de los seres humanos, ¿no? No hay evidencia de que alguien más, o sea, que los animales o las plantas no hay evidencia de que alguien se pregunte cuál es el sentido de su vida, y esto es porque somos seres dotados de razón, ¿no? Y entonces es a través de la razón que nos preguntamos por qué estamos aquí, qué queremos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, o sea, todas estas preguntas. Y yo me he hecho esta pregunta, quizá no me la hice así, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero sí me fui preguntando cosas que en el fondo querían tratar de responder al sentido de mi vida. O sea, por ejemplo, la pregunta de qué voy a estudiar, ¿no? Porque eso abre la posibilidad como de darle sentido a tu vida a través de lo que realizas, ¿no? Que el sentido de la vida es mucho más amplio que solamente eso, ¿no? Solamente lo que realizas. Pero quizá por ahí va empezando uno, como decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿O a qué me voy a dedicar? ¿Qué profesión voy a elegir? Y pues al intentar responder a esa pregunta, como que se ha ido ampliando el panorama y decir, bueno, ya elegí esta carrera y no fue lo que quería, y entonces me cambió a otra, y digo, tú que conoces mi recorrido personal, sabes como cuánto he ido por ahí buscando una cosa y no es esto, entonces otra, y así, y me he dado cuenta que el sentido de la vida está más en la búsqueda que en la respuesta misma a esta pregunta, ¿no? O sea, es en el buscar que uno va descubriendo el sentido y no hay una respuesta única. Es decir, no puedes decir, termina, el sentido de tu vida es que seas ingeniero industrial. O sea, eso sería limitarte muchísimo, ¿no? Sí. Pero sí puedes encontrarle sentido a tu vida a través de eso. O sea, solamente no quedarte que en una profesión o en un trabajo está el sentido de tu vida. Porque ¿qué pasará cuando no puedas ejercer esa profesión o cuando no puedas trabajar en eso, cuando pierdas tu trabajo, ¿no? Que pierdes el sentido de tu vida? Pues no, porque el sentido de tu vida va mucho más allá. Ok, entonces, para ti, ¿cuál será la diferencia entre la búsqueda de la vocación y esta búsqueda del sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida es como un concepto mucho más amplio, ¿no? Porque no tiene necesariamente como una perspectiva religiosa, ¿no? O sea, sí religiosa en el sentido más amplio, ¿no? Que es la búsqueda de algo trascendente. Pero si tú vas a un ambiente secular, un ambiente no religioso, no cristiano, y hablas del sentido de la vida, cualquiera te puede entender y cualquiera puede decir, sí, hay que buscar el sentido de la vida, ¿no? O sea, cualquiera se puede hacer esta pregunta aún en ambientes no cristianos o no creyentes. Sin embargo, la vocación sí es un concepto de fe, ¿no? Porque vocación viene de vocar, que es llamar, y para que haya un llamado tiene que haber alguien que llama, ¿no? Y para nosotros, esa persona que llama es Dios, ¿no? Y a Él le respondemos a este llamado. Entonces, la búsqueda de la vocación es la respuesta a un llamado que alguien te hace, que en este caso es Dios. Y el sentido de la vida es algo mucho más amplio, ¿no? Como te digo, puedes encontrarlo en ambientes no creyentes, y incluso muchos dirían el sentido de la vida está más en ti que fuera de ti, ¿no?
Posiblemente hay quien busca más en este autoconocimiento, en el ir descubriendo como tus dones y tus talentos, el sentido que tu vida tiene. Ok, wow. Este tema realmente es muy interesante. Yo como haciendo un poco de memoria de cuándo me pude plantear esa pregunta, creo que al igual que tú, no es que tenga como, este día me pregunté cuál es el sentido de mi vida, sino como que vas pensando por qué estás aquí, ¿no? Es como, y lo recuerdo mucho en la prepa, y me hace clic con lo que decías de buscar como la carrera o la profesión, de tenerte y cuestionarte, bueno, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Y recuerdo mucho un maestro que nos hablaba en la prepa, digo, era una prepa católica, pero él quería como separarnos, ¿no? Como decir, bueno, si tú no eres creyente, también encuentras un sentido a tu vida. Y él nos decía mucho que era la trascendencia, como esta parte de querer dejar algo, de querer ver por qué estás aquí. Sí, que es mucho como este dicho, ¿no? De planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo. O sea, porque en el corazón humano está como el deseo de trascender, o sea, sabemos que somos seres mortales, todos, o sea, si hay una seguridad en esta vida es que nos vamos a morir, ¿no? Sí. Entonces, el saber que vamos a morir puede generar en nosotros este efecto como de qué va a pasar después. O sea, yo creo que toda persona que se toma en serio su vida se hace esta pregunta, ¿no? Y dice, a ver, si me voy a morir, entonces, ¿hay algo después de esto? O sea, mi vida va a cambiar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar todo? ¿No? Como que esas son las preguntas. Sí. Pero también te preguntas lo que hay antes, ¿no? Hay un pensador español, un filósofo español, científico, Edward Punset, que él decía que hay vida antes de la muerte, ¿no? O sea, normalmente decimos hay vida después de la muerte, sí, para un creyente. Él no era creyente, pero él decía hay vida antes de la muerte también, ¿no? Porque a veces se nos olvida como que estamos aquí para vivir la vida, ¿no? Y para darle un sentido a cada jornada. Y ciertamente sí queremos, o sea, al sabernos mortales queremos dejar huella, ¿no? Queremos dejar algo en este mundo. Y ese algo se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Teniendo un hijo, ¿no? Una descendencia que te asegure que tu apellido va a quedar en la historia, o plantando un árbol, o escribiendo un libro, o yo creo que hoy hay mil otras maneras, ¿no? Claro. de trascender. Pero en el fondo, aun cuando no escribas un libro, no plantes un árbol o no tengas un hijo, hay esta necesidad como de encontrarle sentido, ¿no? De decir, ¿qué dejo? Y luego, ¿qué sigue también? ¿No? Porque el horizonte entonces cambia. O sea, si tú te planteas como el hecho de que, bueno, cuando esta vida termina, me espera otra vida que va a ser plena, que desde la perspectiva cristiana es pues la vida eterna y la resurrección. O sea, así como el Padre resucitó a Jesús, también me promete que me va a resucitar a mí, ¿no? Y entonces voy a llegar a esta plenitud de comunión con Dios, que a quien toda la vida he buscado, ¿no? Y a quien toda la vida he deseado. Va a llegar el momento en el que lo voy a ver cara a cara, ¿no? Y no voy a necesitar nada más. Y mis relaciones con los demás van a ser perfectas, ¿no? Ya no van a tener todo el drama que han tenido en esta vida, ¿no? Ajá. O sea, van a ser relaciones de amor pleno. Entonces, cuando tienes esa esperanza, pues cualquier cosa que vivas hoy, ¿no? Cualquier dificultad, ante eso pues se relativiza, ¿no? O se hace más llevadera. Yo creo que como cristianos nos hace falta mucho poner la mirada en esa esperanza final, ¿no? De decir, sí, pues aunque me muera de COVID, ¿no? O aunque, sí, o aunque se me muera esta persona querida, o sea, tengo la esperanza de que va a estar en un lugar mejor, o que yo voy a estar en un lugar mejor. Lugar, claro, como desde nuestras categorías mentales, ¿verdad? Claro, porque, lo que nos alcanza, lo que alcanzamos a comprender, ¿no? Pero sí, al final de cuentas. Pero es eso, o sea, voy a estar en plena comunión con mi Creador, y voy a estar en una relación también de amor pleno, sin falta, sin carencia, para siempre, ¿no? Y pues eso le da, o sea, te digo, le da otro horizonte, otra manera de entender la propia vida, ¿no? Porque ya las dificultades son más llevaderas, son más... menos pesadas. Obviamente siguen siendo pesadas, ¿verdad? No, sí, no vamos a decir, no, bueno, estoy caminando sobre nubes en la vida, no. O sea, no porque tenga la esperanza en la resurrección, no hay cruz pues también en esta vida.
no hay dificultad. Pero sí, sí le encontramos otro sentido. En cambio, una persona que dice, mi vida se va a acabar y después de esto ya no hay nada, también busca sacar el mayor provecho de esto, ¿no? De esta vida que tiene ahora. Este ¿no? tiempo que de no este sabe tiempo cuándo- que cuánto no sabe será. cuánto le va a durar, cuándo se va a acabar, porque pues, realmente nadie programa su vida, ¿no? O sea, nadie... Digo, hoy desafortunadamente nos hemos creído dueños de nuestra propia vida y hemos manipulado y hemos buscado las maneras de acabar con ella. Pero bueno, salvo esas circunstancias desafortunadas, ¿no? de las personas que desean acabar con su vida, nadie programa su vida, nadie tiene la capacidad de decir me voy a morir tal día, a tal hora, de esta manera, ¿no? O sea, todos vivimos en esa incertidumbre, pero con esa esperanza también. Sí, y tan es cierto que no, pues que nos pasó una pandemia y pues nadie la esperaba, ¿no? Y Exacto. entonces tus planes, tus proyectos o lo que pensabas que ibas a hacer ni siquiera a futuro, sino en unos instantes, pues puede cambiar igualmente la vida, ¿no? O sea, Sí, y eso nos sacude un chorro, porque si, por ejemplo, alguien no se había preguntado sobre el sentido de su vida, claro. te aseguro que este tiempo a la gran mayoría nos ha puesto en una dinámica como de ejercicio interior de hacernos estas preguntas. O sea, nos ha obligado a preguntarnos qué sentido tiene la vida si es tan frágil, si es tan efímera, si se nos puede escapar de las manos en cualquier instante y por Segundos. cualquier cosa tan invisible y tan diminuta, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, si lo reconocemos como una oportunidad, la pandemia puede llevarnos a encontrarle un sentido a la vida mucho más profundo que quizá no habíamos reflexionado antes. Y nos hace recapacitar en lo que nos mencionabas, ¿no? De la parte del trabajo. Si yo creía que lo que yo hacía era el sentido que le daba a mi vida y ahora que me veo limitada a hacer o no hacer ciertas actividades, pues me doy cuenta que va más allá, ¿no? Que es mucho más profundo que un simple trabajo, un simple escuela, o sea, cosas que para nosotros podríamos creer que es lo que le da sentido. Sí. Nos damos cuenta pues que tal vez no. Y te descubres, a mí me llamó mucho la atención eso, o sea, como el hecho de nombrar ciertos trabajos esenciales y otros no. Y el hecho de que mucha Uy. gente se da cuenta que, oye, mi trabajo no es esencial, ¿no? O sea, y entonces tu vida pierde sentido porque tu trabajo no es esencial. Es decir, un publicista, ¿no? Por mencionar algo, va a decir, bueno, ahorita las tiendas están cerradas, la gente no está comprando, no tengo trabajo, o sea, aunque a lo mejor quien tuvo suerte le siguieron pagando su sueldo y le siguieron dando chambitas o así, pero la gran mayoría de la gente, porque o sea, el sector de población que está trabajando en empleos esenciales es muy o sea, muy poco. Y la gran mayoría nos descubrimos en trabajos que pues no son considerados esenciales, ¿no? Entonces es como, bueno, o sea, ok, soy publicista y ¿qué? O sea, me quedé sin trabajo o tengo trabajo pero no es esencial, mi vida se acaba ahí. Pues a lo mejor ese publicista va a decir, no, porque soy padre de familia también, ¿no? Y entonces en la labor que estoy haciendo de educación con mis hijos, porque ahora, algo que no hacía antes, ahora lo tengo que hacer, ¿no? No sé, se van cambiando como las rutinas, las actividades, pero tú vas descubriendo qué de todo eso le está dando sentido a tu vida. O sea, tu trabajo como publicista, ¿a dónde te lleva, no? O sea, o qué... A lo mejor lo que tú vendes es en el fondo esencial o no sé. O sea, el asunto aquí es que sí nos está haciéndonos replantear muchas cosas. Yo creo que como mundo, como sociedad nos hemos construido en esquemas de muchas cosas que no son esenciales, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos hemos bloqueado esta pregunta del sentido de la vida, ¿no? Y por la necesidad de trabajar, por la necesidad de tener dinero, pues nos hemos metido como en esta vorágine como de, pues es lo que hay, ¿no? Y hay que chambear y me gusta esto y entonces... Pero te aseguro que alguien que aun cuando le gusta su trabajo, que solo vive para sí mismo, no le encuentra sentido. O sea, el sentido está en vivir esto, pero vivirlo también por los demás, ¿no? Te decía, muchos viven esta pregunta del sentido como en el tratar de descubrir cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos para ponerlos al servicio de los demás. Yo creo que es eso, el ejercicio de aquello en lo que soy bueno, ¿no?
Y si esto se conecta con la necesidad del mundo, ¿no? Si el mundo necesita buenos profesores, ¿no? Y a mí me encanta enseñar. Entonces estoy descubriendo un punto en el que se conecta mi don, mi talento, mi capacidad con una necesidad del mundo, y entonces todo eso llena de sentido, ¿no? En cambio, si yo fuera buen profesor, pero el mundo no está necesitando profesores ahorita, pues yo viviría un poco frustrado, ¿no? Porque no puedo poner al servicio eso, ¿no? Y quizá me costaría encontrarle sentido a eso. E incluso un don que no sea tampoco a lo que te dedicas, ¿no? Digo, como Claro. lo habíamos mencionado, a lo mejor tú eres muy bueno para dar consejos, pero eres un publicista, Ujú. ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor tú te dedicas a algo, pero tu don también lo pones al servicio de alguna necesidad que tiene el mundo. O eres un buen líder, o eres una persona que hace buen ambiente en el trabajo. Buena escucha, o sea, o una persona confiable. O sea, hay tantas necesidades que tiene el mundo que van más allá de lo que, Claro. de lo que nos genera dinero, tal Sí. cual, ¿no? O sea, No, y no es por decir que el ser publicista No. esté mal, o no, digo, para que la gente tampoco no entienda, la gente, nos escuchan 3 personas. No es cierto. Uy. Las 3 personas que nos escuchan no se vayan a confundir. Y sean publicistas. Y si son publicistas, no va por ahí la línea, o sea, es simplemente decir que a veces esas cosas nos acuden interiormente, o cuando de veras estas experiencias fuertes como de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, incluso a veces, por ejemplo, las personas que pierden una extremidad o que sufren algún accidente y les cambia la vida, que quedan imposibilitadas para hacer algo, pues les cambia la vida y les hace preguntarse, ¿y ahora dónde? O sea, ¿dónde encuentro el sentido? Y a veces ni siquiera es algo nuevo, sino algo que ya estaba ahí, pues, Sí. ¿no? Y que has ido como descubriendo, porque eso, o sea, te digo, el sentido de la vida es una pregunta muy amplia, y nosotros desde la perspectiva cristiana creemos que es Dios que nos llama a algo, es Dios que le da sentido a nuestra vida. Pero también podemos pensar, pues, desde una mente más abierta, que el sentido de la vida está depositado en mí, ¿no? O sea, que Dios ya lo puso en mí y lo tengo que ir descubriendo conforme voy creciendo. Y es justamente en esta etapa como de la juventud, o sea, donde te vas haciendo independiente, donde te vas cuestionando, ¿no? O sea, digo, el típico adolescente es aquel que Sí. quiere ir en contra de... ¿O por qué, no? ¿Por Ajá, qué o se esto? pregunta, sí, la razón de ser de las reglas, de los esquemas que se le imponen, en fin, ¿no? Y es en este momento cuando la vida se sacude, cuando hay muchas transformaciones físicas, psicológicas, ¿no? De todo tipo, que empiezas como a preguntarte qué sentido tiene, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué pasa cuando no lo encuentras? O sea, cuando no... Bueno, ¿qué es lo que tú crees? ¿O qué es lo que estudiando te das cuenta cuando alguien no encuentra ese sentido de la vida? Yo creo que, digo, hablábamos un poquito de estas situaciones desafortunadas, ¿no? De la gente que no le encuentra sentido a su vida y que decide terminar con ella. O sea, el suicidio, pues sí, o sea, tiene muchísimas causas, ¿no? Pues sí, una situación multifactorial, ¿no? O sea, no podemos decir que la gente se suicida por X, ¿no? O sea, hay una lista muy grande de cosas que pueden interferir y que pueden causar, ¿no? El hecho de que una persona desee quitarse la vida. Mucho de esto pues sabemos que son enfermedades mentales donde la persona ya no tiene ni siquiera la capacidad como de ver una realidad, de tomar ¿no? una decisión, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera algo libre, ya está, pues sí, ya ha perdido como esa libertad. Sin embargo, yo sí creo que hay algo de fondo. O sea, lo que me motivó a profundizar en este tema del sentido de la vida fue el haber tenido experiencias cercanas de personas que se quitaron la vida, ¿no? Y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Dónde estuvo, no? El error. Y digo, a veces uno se pregunta, ¿qué pude haber hecho yo, no? Y bueno, como digo, no es tan fácil decir esto fue, ¿no? Y lo mejor ahí es no intentar señalar culpables ni no, Sí, simplemente porque... aceptar que es una realidad que está mucho más allá de nosotros.
pero creo que a veces es en el no experimentarse profundamente amados, ¿no? Y no tiene que ver con que no sean amados, ¿eh? Porque a veces hay personas que los quieren, ¿no? O sea, hay familiares que dicen, pero es que yo lo quería mucho, o sea, ¿cómo es posible que no lo supiera, ¿no? Don Bosco fue muy sabio cuando dijo que no basta amarlos, ¿no? Es preciso que ellos sepan que son amados, o Sí. sea, que se enteren. Un padre de familia que se la pasa, a lo mejor tiene 3 turnos de trabajo y se la pasa trabajando para que sus hijos tengan lo mejor, pero nunca los ve, nunca juega con ellos, nunca... va a decir, pero es que yo, o sea, hice todo por mis hijos, ¿no? Trabajaba Me estoy por amor, matando, ¿no? estoy trabajando 3 turnos para que mis hijos tengan lo mejor y lo estoy haciendo por amor a ellos, ¿no? Sí, pero ¿te detuviste algún día a preguntarte si tus hijos sabían esto? O sea, si eran conscientes, si ellos experimentaban ese amor que tú les tenías, ¿no? Y a veces uno cae en cuenta que no, o sea, lo que el hijo alcanza a ver es que el papá no está, ¿no? Y quizás sí dice, bueno, pues sí, ok, está trabajando 3 turnos para darme lo mejor, pero a lo mejor lo mejor para mí es que mi papá esté conmigo, ¿no? Entonces, digo, por mencionarte, pues que a veces, o que yo he caído en cuenta que mucho tiene que ver con esta experiencia de amor, o sea, de sentirse amado por alguien, profundamente amado y ser realmente consciente de ese amor, no imaginártelo, no suponerlo, no decir, pues es que como mi papá trabaja 3 turnos, seguramente es porque me quiere. No, o sea, el ser realmente, o sea, estar plenamente seguro que esa persona te ama, no dudarlo ni siquiera, ¿no? Y sentirte amado así como eres. Y también en la posibilidad de amar, ¿no? O sea, yo creo que una persona que es incapaz de amar también le va perdiendo sentido a la vida, ¿no? Y este amor a veces se ve manifestado en eso, en el servicio, ¿no? Lo que decíamos, poner tus dones y tus talentos al servicio de los demás. Yo creo que mucho se juega en esta experiencia de amor, ¿no? Y para el creyente, pues también es mucho el decir, no estoy aquí por azar, ¿no? O sea, no es como un conjunto de circunstancias cósmicas que se dieron para que yo estuviera aquí, para que naciera, ¿no? O sea, yo creo que soy producto del amor, o sea, del amor de un Dios que es trino, que es comunión de relaciones de 3 personas, y que en ese amor que Dios es, digamos, como una explosión de amor que hace querer que ese amor no sea, que ellos no sean los únicos que participan de ese amor, sino que haya alguien más, que es el ser humano, ¿no? Que pueda entrar en esta dinámica de amor. Entonces todos estamos aquí porque sabemos que Dios nos ama, porque sabemos que Dios ha querido entrar en diálogo con nosotros, ¿no? Que ha querido entrar en una relación de amor con nosotros. Entonces cuando descubres cuando realmente eres consciente, dices, órale, o sea, pues qué padre, ¿no? Y hasta a veces te sientes inmerecedor de tanto, ¿no? Decir, chin, pues, o sea, ¿por qué tantos otros? También cuando estudias la embriología dices, todos los factores que tienen que, o sea, que suceder para que un embarazo se logre, son muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchísimos detalles súper pequeños, que si ya se implantó, que si ya bajó, o sea, 1000 cosas que dices, ¿cómo es posible que yo sí, pues, o sea, que estoy aquí, ¿no? Que estoy aquí en este mundo? Y una vez que caes en cuenta de lo amado que eres, la consecuencia lógica es el querer también corresponder ese amor, ¿no? Y la manera más fácil de corresponder ese amor es a través de los que tienes cerca, ¿no? San Juan dice que el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso, ¿no? Porque, o sea, realmente es más fácil amar aquello que vemos, ¿no? Y a veces en eso que vemos, en esa capacidad de amar a quien vemos, estamos también amando a quien no vemos. Y también yo creo que, bueno, yo estoy convencida y yo de hecho he volteado esta frase, ¿no? Pero con el perdón de San Juan. Pero digo, también sí creo que, sí me perdona, yo creo que nadie, o sea, el que dice que Dios lo ama, pero no se experimenta amado por quien está cerca de él, también es un mentiroso. O sea, si yo en mi vida he crecido sin una sola muestra de cariño de ninguna persona, está muy difícil que yo encuentre el amor de Dios. O sea, está muy difícil decirle a alguien que ha sido desde que nació maltratado, humillado, abandonado, etcétera, decirle Dios te ama, ¿no? No tienes
no tienes un parámetro, ¿no? Exacto. No tienes una forma en la que digas, claro, si No, me y siento te malo, preguntas, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? ¿No? O sea, ¿por qué me mandó a este mundo a sufrir? ¿No? Entonces yo creo que en la responsabilidad de nosotros, o sea, Dios nos ha hecho también para que seamos canales de ese amor, ¿no? Y en nosotros está, o yo al menos me siento así con esa responsabilidad de decir, yo también, o sea, soy responsable de que los demás se sientan amados por Dios. Que descubran que si yo los amo es porque Dios los amó primero, ¿no? Y mucho más que yo, y mejor que yo. Pero yo quiero mostrarles el amor de Dios. Entonces no es solamente decirles Dios te ama, es decirles ser un yo te amo. conducto. Y yo te amo porque Dios te ama también, ¿no? este reflejo, ¿no? Del amor de Dios, o sea, Sí. yo también siempre he creído eso, o sea, yo me siento tan amada por Dios que mi reacción inmediata es querer compartir ese amor con los demás. Ujú. O sea, si realmente estás lleno de eso, pues lo compartes, lo desbordas. Siempre Sí. uso mucho esa expresión y creo que tiene mucho clic, mucho sentido a lo que estamos hablando. No, y digo, no, o sea, en ejemplos muy mundanos, pues, en la experiencia propia, cuando te enamoras, no lo puedes ocultar, o sea, No. todo el mundo se da cuenta que estás sonriendo todo el tiempo, que estás todo el tiempo pensando en eso, y digo, honestamente, son muy pocas las personas que tienen esta gracia de tener esa experiencia mística, ¿no? De sentirse así completamente arrebatados de amor por Dios. Claro. ¿No? Pero yo creo que, bueno, todos estamos en esa posibilidad de enamorarnos de Dios de tal manera. Y si no nos ha pasado hasta ahorita, pues bueno, no perdamos la esperanza, ¿no? Sigamos pidiendo ese don, esa gracia. Pero yo creo que eso sería como, o sea, en el fondo es eso, o sea, si yo estoy enamorada de Dios y me siento profundamente amada por Él, no me queda, o sea, y voy a estar como tonta riéndome, y voy a estar como tonta Claro. queriendo que todo el mundo lo sepa y gritando a los cuatro vientos, ¿no? Que Dios me ama y que, o sea, que fulanito me dijo que sí, o no sé, o sea, y pues también para mí esto es como sí, el hecho de descubrir que en el amor está el sentido, pues lo abre como a toda la humanidad, ¿no? O sea, porque por ejemplo bueno, mi investigación se ha centrado mucho en decir, yo en Cristo encuentro el sentido, ¿no? Y te compartía que mi estudio teológico se va a centrar mucho en esto del sentido de la vida, porque en el prólogo del Evangelio de Juan se habla de la palabra, ¿no? Y en el principio estaba Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra está con Dios, y la palabra, o sea, utilizada para palabra, valga la redundancia, es logos, ¿no? En el griego, logos, que muchas veces se traduce tal cual nada más como verbo o como palabra, pero va mucho más allá, o sea, tiene un significado mucho más amplio, que es el sentido o la razón, ¿no? De ahí viene la lógica, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene sentido. Entonces, yo cuando entendía esto y veía a los padres de la iglesia o en los primeros siglos que hablaban de la cristología del logos y del sentido, digo, pues sí, para mí la vida tiene sentido porque Cristo vino a revelarme que Dios nos ama, ¿no? Y que Dios que nos salva y que nos promete la resurrección. Pero entonces, quien no conoce a Cristo, o sea, ¿cómo le puedo decir que su vida no tiene sentido? ¿No? ¿Cómo? O sea, es una afirmación muy fuerte. Sí, Decirle claro. a alguien que no conoce o que no cree en Cristo, tu vida no tiene sentido, porque Cristo es el sentido de la vida. Y para mí la respuesta estaba justo en esta experiencia del amor, ¿no? O sea, quizá muchos no le ponen el nombre de Cristo, pero en el verdadero amor está Dios presente. O sea, en una experiencia de amor verdadero siempre va a estar Dios. Y a lo mejor no le pondremos el rostro de Jesús, ¿no? Que es el rostro que se nos ha revelado, de este Dios trinitario, de este Dios que es amor. Pero ahí está presente. Y gracias a eso, por caminos desconocidos para nosotros, Dios está presente dándole sentido a la vida de muchas personas que no creen en Él. Wow, qué bonito. Es importante, ¿no? Porque a veces nosotros como creyentes podemos hacer esta afirmación, ¿no? Decir de que para ti tu vida no tiene sentido porque no crees, ¿no? Y es importante darnos cuenta que va por el amor todo,
siempre. Claro. Y yo creo que sí, o sea, obviamente no puedo decir, bueno, y entonces qué chiste tiene creer, ¿no? O sea, digo, uno podría decir, bueno, y entonces pues ya, mejor no creo, como quiera va a tener sentido mi vida, ¿no? Pero yo creo que cuando uno es capaz de ponerle, o sea, es como esa conexión mental de, ¡ah! ¿Sabes? Ah, o sea, esto que sentía es Era Jesús, esto. es Dios, o sea, es Cristo, es el sentido hecho carne, ¿no? Es como caer en esa constatación y decir, bueno, ahora todo tiene, ¿sabes? Todo tiene lógica, sentido. todo tiene sentido. O sea, para las personas que experimentan este sentido a través del amor, todavía hay algo que no está completamente desvelado, ¿no? Que todavía está oculto a sus ojos y que quizá van a conocer hasta el día que se mueran, ¿no? Y hasta el día que se encuentren cara a cara con Dios, ¿no? Y descubran que eso que habían experimentado toda su vida tenía un nombre, ¿no? Y tenía un rostro misericordioso y sí, o sea, esa es la esperanza, pues. Y ya para ir cerrando un poco, ¿tú tienes alguna recomendación o no sé si llamarla así, para aquellos que sienten que se han equivocado en su búsqueda? No sé si me entiendes. O sea, como yo creía que el sentido de mi vida era este y ahora me doy cuenta de que no. ¿Cómo podemos hacer esa transición? O sea, ¿qué es lo que necesita alguien como para que al darse cuenta que lo que él creía que era el sentido de su vida no se quede solo en eso? Es decir, no era esto y ahora mi vida no tiene sentido. Y vuelva a emprender esa búsqueda que es como lo importante. Lo primero es que se necesita mucho silencio, ¿no? O sea, como esta capacidad de ir al interior de uno mismo y de tratar de encontrar respuestas ahí, ¿no? O sea, sí también afuera, pero estas respuestas que uno encuentra afuera después también tienen que hacer eco en el interior. Tener mucha paciencia. Mi respuesta dependería si esta persona es creyente o no, ¿verdad? Pero si es una persona creyente o suponiendo que es una persona creyente, pues le diría, pregúntaselo a Dios, o sea, pregúntaselo a Dios, ¿no? Porque para nosotros es Él quien le da sentido a nuestra vida. Y pregúntate dónde puedes amar, cómo puedes amar. O sea, si creemos que el sentido está en la experiencia del amor, pues entonces busca dónde puedes amar más, ¿no? O sea, puede ser muy frustrante esta búsqueda, ¿no? Y como te digo, no hay una respuesta. O sea, a veces la respuesta va cambiando también, ¿no? Hay este dicho de que cuando pensé que ya había encontrado todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. La vida es una constante búsqueda. O sea, no tendremos todas las respuestas a todas nuestras preguntas hasta que nos encontremos con el que sí tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, pues, eso, tener paciencia, ser capaz de llevarle todo esto a Dios, ¿no? O sea, de decir, no soy yo quien va a encontrar las respuestas. O sea, puedo ir encontrando algunas respuestas, pero finalmente el que tiene las claves de respuesta, como en los exámenes, ¿no? Quien tiene la plantilla así es Dios. Entonces, seguir preguntándonos dónde podemos amar más, dónde podemos amar mejor, dónde encontramos también el amor, ¿no? Y decir, a ver, si en esto que estoy viviendo, si en esta relación, si en este ambiente no estoy amando, no estoy siendo amado, pues a otra cosa mariposa. O sea, ¿dónde puedo amar de verdad? ¿Dónde puedo sentir ese amor? Y una vez que encontremos ese lugar, no te vayas, o sea, no te vayas, quédate ahí donde puedes amar, porque ahí es donde vas a encontrar el sentido de tu vida, ¿no? Y si en algún momento eso deja de ser una fuente de amor y tú dejas de ser también un canal del amor, pues entonces hay que seguir buscando, ¿no? Sí, esto no se acaba hasta que se acaba, como dicen en el base. Efectivamente. En la novena entrada no está terminado todo, se puede ir extra innings Y así es la vida así, también. así la vida igual. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues que la vida tiene sentido, o sea, eso, de veras, como simplemente decir, sí tiene sentido, estoy convencida de ello, y el sentido hay que buscarlo, hay que seguirlo buscando, pero que no caigamos en la tentación de decir, esto no tiene sentido. O sea, yo creo que es realmente una tentación, no viene de Dios,
¿no? Esto no viene de Dios. Dios le da sentido a nuestra vida y cualquier cosa que nos haga pensar que nuestra vida no tiene sentido, no viene de Dios y hay que rechazarla. Wow. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta con esta plática. También me ha dado mucha luz a mí y espero que a todos los que nos escuchen también les sea muy iluminador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Mariana, de verdad, pues nos llena de alegría que estés aquí con nosotros. Gracias de nuevo por la invitación y también esto me da sentido a mi propia vida también, el poder compartir con ustedes. Bueno, ¿alguna red o algún correo en el que alguien, si tiene alguna duda, te pueda escribir? No sé si nos puedas compartir algo. Mi correo electrónico es mariana.c de casa, g de gato, a de árbol, @gmail.com. Bueno, pues ya saben que si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran, pueden mandarle un correo mariana.cga@gmail.com. Ella con mucho gusto les contestará o les podrá decir quién puede responder sus dudas si es que no las conoce. Y a nosotros nos pueden seguir también en nuestras redes. Tenemos Instagram y estamos como hmisioneros-lmj. También tenemos nuestro Instagram de música, que es misioneros-lmj. Ahí subimos canciones que están en ritmos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero siempre con un mensaje positivo. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Lo Mejor Está Por Llegar. Denos like, síganos para que no se pierdan cuando subimos contenido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.